Vamos ahora mismo a establecer la comunicación con el doctor Benji Espinosa. Él es nuevo abogado del presidente Pedro Castillo. Entiendo que usted se suma a la defensa o la asesoría jurídica del presidente junto con el doctor Pachas. Señor Espinosa. En efecto, Fátima, nos hemos integrado a la defensa legal del señor presidente de la República, Pedro Castillo. Correcto. Por favor, aclárenos por qué esta decisión de no acudir a la citación con la fiscal Taquire y pedir en todo caso el pliego de preguntas o el interrogatorio al que ella pretendía someterle. Eso es un acto que supone el cumplimiento estricto y escrupuloso de la ley procesal penal. El artículo 167 del Código Procesal Penal establece que cuando una autoridad, en este caso la fiscal Luz Taquire, recibe el testimonio de un alto dignatario, como es el presidente de la República, el presidente de la República elige dos cosas: el lugar en el que declara, si acude al despacho fiscal o lo recibe en su despacho presidencial, y cómo declara, si declara a viva voz o si declara a través escrita de un pliego interrogatorio. Es el ejercicio cabal y regular del derecho reconocido del artículo 167. En realidad, doctor Espinosa, el artículo 167 en la parte final del inciso 1 lo que señala es que el juez podrá disponer que se reciba el testimonio por escrito, cursando el pliego interrogatorio correspondiente, el mismo que se elaborará a instancia de las partes. No necesariamente se interpreta como una obligación que este sea escrito, sino así el hecho de que sí puede él definir el lugar o el espacio físico donde se desarrolle este interrogatorio. Y hay que leer, junto a la parte infine del 167.1, hay que leer el 167.2. Sí, tú puedes leer el 167.2 y dice, escúchame, permítame cerrar la idea. La idea es la siguiente. En el caso de los presidentes de los poderes del Estado, y el presidente de la República dirige el Ejecutivo, no pueden ser obligados ni siquiera a comparecer para reconocimiento o alguna otra diligencia. Si tú interpretas conjuntamente el 167.1 con el 167.2, en principio parecería ser que es una posibilidad, pero en realidad el presidente elige dos cosas: lugar y cómo. También dice aquí que se procederá de forma ordinaria, salvo el caso de que los presidentes de los poderes del Estado, del presidente del Consejo de Ministros, cuando el juez considere indispensable su comparecencia para ejecutar un acto de reconocimiento, de confrontación o por otra necesidad, con lo que finalmente esto podría ser definido en el foro judicial. Dice, salvo los presidentes de los poderes del Estado, los otros funcionarios, por ejemplo, ministros, demás, sí pueden ser obligados a comparecer cuando se presenta una situación extraordinaria. Pero el régimen de excepción alcanza al presidente de la República. Correcto, pero tendría que ser definido finalmente por el juez. Ya lo definió la fiscal, nos acaba de notificar la disposición fiscal 8, en donde acepta el pedido, dice que la lectura y la interpretación del 167 es esa, que el presidente define el lugar, define modo, y vamos a colaborar contestando el pliego interrogatorio. Ahora, más allá de las formas, doctor Espinosa, hay una espontaneidad propia de un interrogatorio que se hace en persona, que permite una repregunta, que permite insistir si es que corresponde también a la diligencia, y esto se limita con las respuestas por escrito. Y el presidente en muchas oportunidades ha dicho que va a prestar su colaboración con las investigaciones. De alguna forma esto no permite precisamente la espontaneidad de la que le hago hincapié. El presidente está encargado de dirigir el país. El presidente está ejerciendo un derecho que le reconoce la ley. Eso es lo que te puedo decir. Pero también él ofreció prestar colaboración, acudir donde las fiscales o los fiscales le convoquen para poder dar su manifestación, responder las preguntas. Y aquí estaría, en todo caso, cambiando un poco su estrategia de colaboración a la justicia, en el mismo sentido que la primera dama tampoco ha ofrecido respuestas a las preguntas que le quiso hacer la fiscal. No la cambia para nada, no cambia para nada, está colaborando, pero la colaboración del presidente tiene que hacerse dentro del marco de la ley, no fuera de la ley. El presidente es el primer mandatario, el primer funcionario del Estado. Mal haría dar un ejemplo violando la ley. La ley reconoce dos condiciones y él lo está cumpliendo. En todo caso, el presidente debió tener un poco más de límites al momento de prometer acudir donde se le señalara y dar esta colaboración, digamos, de forma mucho más transparente o, digamos, espontánea, para usar un término un poco más sencillo.
Fíjate, Fátima, te voy a decir una cosa que es legal y lo voy a decir de términos muy sencillos. Los testigos declaran de manera distinta a los peritos. Los altos dignatarios declaran de manera distinta a los miembros del cuerpo diplomático. Cada uno tiene un régimen. Si el presidente no fuera presidente y fuera un testigo, tendría que ser interrogado a viva voz. Como es alto dignatario, entonces tiene el derecho a responder un pliego de preguntas. La espontaneidad está ahí, en las preguntas que se hacen. Y te voy a decir una cosa más. Este pliego de preguntas no solo hace la Fiscalía, lo hacen los otros coinvestigados del caso 100. ¿Me dice usted que hay espontaneidad en responder un interrogatorio por escrito? Sí, por supuesto. La espontaneidad... Pero evidentemente va a recibir, o es muy probable que pueda recibir asesoría. No me podrá decir usted que es la misma espontaneidad que responder las preguntas de forma verbal y con la posibilidad de repreguntas, doctor Espinosa. Lo que pasa es que acá no estamos haciendo una comparación del interrogatorio a viva voz o el interrogatorio por escrito. Acá lo que estamos diciendo es, ¿el presidente se niega a colaborar? No. ¿Está colaborando? Sí. ¿Va a prestar su declaración? Sí. ¿Cómo lo va a hacer? De manera escrita. ¿Lo escrito es espontáneo? Por supuesto. Bueno, no creo que todos se interpreten de la misma manera. Ahora, ¿el presidente va a responder las preguntas o va a acogerse al silencio? Primero vamos a evaluar el conjunto de preguntas que recién nos han notificado y luego decidiremos qué corresponde. ¿Cuál es la fecha que se ha definido para el envío de las preguntas de parte de la Fiscalía? No ha establecido un plazo. La fiscal Luz Taquire no ha establecido un plazo, pero lo vamos a hacer en el más breve término. Pero, ¿ya le enviaron entonces las preguntas, doctor? Sí, recién han llegado. Hoy les han enviado las preguntas, entonces. Sí, en efecto. Correcto. Y entiendo que no han establecido un plazo, pero tendría que ser de la forma más inmediata. ¿Ustedes aproximan más o menos en cuánto tiempo? Yo creo que no pasa de los 3 días. En 3 días, en todo caso. Bien, también quisiéramos de pronto preguntarles, y adicionalmente, porque en la misma situación le decía, la primera dama se acogió al silencio. ¿Eso es parte de una estrategia conjunta? Es que no es estrategia, que hay que aclarar una cosa. Se ha vendido como noticia que la primera dama fue prepotente. Ya nunca lo fue. Nunca. Y hay testigos de eso. Nunca fue prepotente. Pero 21 lo sacó. 2. Se ha dicho que la primera dama, ¿no es cierto?, se ha negado a colaborar y la están denunciando por negativa a colaborar con la Administración de Justicia. Quieren aplicarle el 371 del Código Penal. Y eso es un absurdo porque se está criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional y convencional. Si una testigo va a un despacho fiscal, la primera dama fue a la primera citación, no a la segunda o a la tercera, a la primera. Ahí está su buena fe, ahí está su voluntad. ¿Ya? Acude y ejerce su derecho. Hay 2 derechos acá en juego. El derecho a abstenerse a declarar cuando el cónyuge está por intermedio, que es el regulado en el artículo 165 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Y el derecho a guardar silencio, que está regulado en el 163 y en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Para poder aclarar. Eso significa que cuando una persona va y ejerce su derecho a guardar silencio, no está obstaculizando la investigación, no está dilatando el proceso, no está poniendo trabas a la doctora Taquire, está ejerciendo simple y llanamente un derecho. Y el ejercicio de un derecho no es obstaculización. No se puede empezar a criminalizar el ejercicio del derecho a la persona. Hoy le pasa a la primera dama, mañana le puede pasar a cualquiera. Doctora Espinosa, pero ¿cómo se materializa finalmente esa colaboración de la que usted hace hincapié, ha tenido la primera dama al acudir al despacho fiscal, si a la entrada no permites que te hagan ni siquiera las preguntas que quería hacer la fiscal? ¿Cómo se termina de materializar? Porque con la sola presencia, en todo caso, no se hace mucho si ni siquiera se escuchan las preguntas o se contestan algunas, ¿no le parece? Es que fíjate, el control de las preguntas no la tiene la primera dama, no la tenía la señora Lilia Paredes. El control de las preguntas es de la fiscal. Si la fiscal hace bien o mal su trabajo... Pero no le permíteme cerrar la idea, por favor, cierro la idea. Si la fiscal completa las preguntas o no, si la fiscal es exhaustiva o no, si es celosa con sus funciones o no, eso no es un asunto de la señora Lilia Paredes, es un asunto de la fiscal. Entonces la fiscal fue la que obró de forma incorrecta en la ocasión que la primera dama acudió y no escuchó las preguntas. Fue, en todo caso, un error de la fiscal. Una omisión de la fiscal, pero te voy a añadir una cosa más. ¿No le escuché bien la respuesta?
doctor? Sí, una omisión de la fiscal que se suma a algo más grave que no se ha dicho hasta ahora. Yo he leído la notificación a la señora Lilia Paredes y esa notificación es un requerimiento ilegal. Fíjese usted, el artículo 371 del Código Penal, que regula el delito de negativa a colaborar con la administración de justicia, castiga al testigo que, siendo legalmente requerido a comparecer y prestar declaración, no comparece o no presta declaración. Pero resulta que el presupuesto fundamental es el requerimiento legal. ¿Y cómo encontramos el requerimiento legal? Que cuando se convoca a una testigo como la señora Lilia Paredes, se le tiene que decir dos cosas: cuáles son los hechos de la investigación y por qué se le está citando a declarar. Uno revisa la notificación a la señora Lilia Paredes y solo dice: se le llama a declarar por los hechos en materia de investigación. ¿Cuáles son? Entonces, la señora Lilia Paredes tiene que deducir, tiene que interpretar, o por ósmosis debe entender qué quiere preguntarle la fiscal. Usted, por ejemplo, me cita una entrevista, me dice: doctor Benji, vengo a una entrevista. Y yo lo mínimo que voy a decir es sobre qué vamos a declarar. Si ese es el sustento, eso ¿por qué no se reclamó de parte de la defensa en todo caso, en el momento? Porque hasta donde yo sé, llegó y lo que no se permitió fue que se realice el pliego de preguntas y se acogieron al silencio. No hubo este reclamo o el reclamo en este sentido. Está bien, pero ahora lo estamos haciendo. Y en la defensa que vamos a hacer de la primera dama, en la investigación por negativa a colaborar con la Administración de Justicia, así lo vamos a establecer. Y más allá del tema formal y que se tendría que corregir, si es que hay algo que corregir allí, ¿no le parece que, digamos, ya como figuras, digamos, del Ejecutivo, el Presidente de la República, y en este caso la primera dama en un hecho tan delicado, sería oportuno prestar declaración, colaborar con la justicia sin poner, digamos, trabas formales en este proceso? No hay ninguna traba, que quede claro. No hay ninguna traba. Hay el ejercicio de un derecho. Si usted comenta una noticia, ejerce la libertad de información. No puede decir está difamando, no. Porque la libertad de información, como el derecho a guardar silencio, son derechos de altura constitucional y convencional. Y he escuchado que algunos colegas dicen, no, pero es que debió escuchar todas las preguntas y al final, no, es que la ley no lo dice. O sea, uno no puede distinguir donde la ley no lo dice. Esto se presta a interpretaciones, doctor, en todo caso, porque usted nos habla de una interpretación en un artículo y en otro, y también hay otros penalistas o especialistas en la materia que hablan desde otro punto de vista. Entonces, finalmente esto se podría definir a otra instancia, porque finalmente hablamos de interpretaciones. Sí, pero te voy a decir una cosa, no es lo que dice Benji Espinosa ni lo que dicen otros penalistas, es lo que dice la Suprema Corte Americana a partir del caso Miranda contra Arizona, lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que dice la Corte Interamericana en el caso Bulacio contra Argentina. O sea, ya este derecho ha sido desarrollado ampliamente a través de siglos. Cuando tú ejerces tu derecho a guardar silencio, no puede ser tomado ni como indicio de culpabilidad, no puede ser tomado como indicio de obstaculización y no puede ser tomado como conducta de mala fe. Eso está claro. Que algunos colegas no lo quieran admitir o que miren de soslayo es una cosa distinta. Bueno, doctor, entiendo su posición jurídica, que finalmente es debatida también por otros, pero en el ámbito político el presidente ha dicho en muchas oportunidades que iba a prestar transparentemente declaración, que iba a responder, que iba a colaborar con la justicia, y esa serie de situaciones y de pronto reprogramaciones también no permiten que se agilice en todo caso el conocer las respuestas. Usted nos dice que en 3 días él va a entregar en todo caso más o menos las respuestas escritas al Ministerio Público. Así es el cálculo que nos ha dado, por lo menos. Así es, pero debo aclarar que no ha sido la defensa la que ha pedido reprogramación. Mire usted, el 10 de mayo, la semana pasada, el doctor Pachas tuvo una cita virtual con la doctora Luz Taquire. La doctora Luz Taquire podrá confirmar esto que le estoy diciendo. Y ya desde esa fecha, la doctora Luz Taquire le dijo: vamos a tomar la declaración conforme al 167 a través de un pliego interrogatorio. La pregunta es, ¿por qué recién espera el día que lo ha citado para poder establecer que no iba a declarar? ¿Con cuánto tiempo? ¿Podría repetirnos que le avisó el 10 de mayo? El 10 de mayo, la semana pasada, ya la doctora Taquire había dicho que iba a ser con pliego. El doctor Pachas le dice: muy bien, notifíqueme la resolución fiscal, la disposición que establece eso. ¿Por qué la notifican hoy? ¿Qué necesidad de hacer eso? Anotamos ello, doctora Espinosa. Muchas gracias por su tiempo. Muy amable, muchas gracias.
Muy bien, habíamos escuchado a un abogado que se suma a la defensa del presidente de la República. Ahora vamos a dar paso